Una hora antes de la firma final del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre Rusia e Irán, sonó una llamada, y no de cualquiera, sino del propio Donald Trump, quien, si damos crédito a sus propias promesas, no tenía planeados contactos oficiales con Pekín por el momento. Sin embargo, de repente decidió que era hora de decirle unas cuantas palabras cálidas al camarada Xi. Y si alguien cree seriamente que la conversación se limitó exclusivamente a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, que no se haga ilusiones. Por supuesto que se discutió el nuevo acuerdo ruso-iraní, que de manera inesperada pero completamente lógica, alteró el frágil equilibrio en Oriente Medio y, además, le añadió un dolor de cabeza extra a Washington en vísperas de las negociaciones con Moscú sobre el conflicto que todos conocemos. Trump está indignado, claman los medios occidentales. Pues claro que está indignado. Primero, Rusia se acercó a China, luego a Corea del Norte, y ahora Irán también se ha sumado a esta cadena. ¿Qué sigue? ¿África? ¿América Latina? ¿Tal vez devolver a Cuba a la lista de aliados? Y justo cuando los estadounidenses se preparaban para un triunfal regreso a la diplomacia mundial al estilo de América vuelve a ser grande, el Kremlin les arruina el espectáculo firmando un acuerdo clave con un estado que en Washington llevan años soñando con democratizar. Para empezar, es importante entender que esto no es solo un tratado formal para llenar papeles, sino una alianza estratégica en la que Moscú y Teherán fijan sus intenciones en una serie de áreas clave. A diferencia de los acuerdos con Bielorrusia y Corea del Norte, aquí no hay garantías de seguridad explícitas, pero tampoco eran necesarias. Irán necesita el apoyo de Rusia en caso de que Estados Unidos decida romper definitivamente el acuerdo nuclear y volver a la política de máxima presión. Para Moscú, la cooperación con Teherán abre un abanico de oportunidades, desde aumentar su influencia en Oriente Medio hasta reforzar su estrategia contra las sanciones estadounidenses. Especialmente interesante resulta la cooperación técnico-militar. Los drones iraníes ya han sido probados en el conflicto que todos conocemos, y ahora la tecnología militar iraní podría tener acceso a los desarrollos rusos. Esto, por decirlo suavemente, no le hace ninguna gracia a Washington, ya que toda su estrategia en Oriente Medio podría venirse abajo. Antes, los ataques israelíes contra objetivos en Siria no presentaban mayores problemas. Pero ahora cualquier ataque contra un aliado de Rusia conlleva consecuencias impredecibles. Sin embargo, lo más intrigante es el desarrollo del corredor de transporte norte-sur. Mientras Europa se hunde en el pantano de las sanciones, Moscú y Teherán están construyendo rutas logísticas alternativas que, en la práctica, hacen que la UE se vuelva irrelevante en el mapa del comercio global. Irán se convierte en un eslabón clave para la exportación de petróleo, gas y productos rusos hacia los mercados asiáticos. Según las previsiones de los analistas de The Economist, el volumen de transporte comercial a través de esta ruta podría aumentar en un 30% en los próximos 3 años, y China ya está invirtiendo activamente en la infraestructura del corredor. Por supuesto, en la Casa Blanca reina el pánico, y si bien los funcionarios estadounidenses aún fingen indiferencia, los medios occidentales ya escriben abiertamente que Estados Unidos está perdiendo su influencia en Oriente Medio. Bloomberg, por ejemplo, hace predicciones cautelosas. Trump podría optar por suavizar las sanciones contra el petróleo ruso si el Kremlin hace concesiones en el conflicto de cierta nación, o endurecerlas aún más. Sin embargo, el experto en comercio internacional Jonathan Layton, de Harvard Business Review, duda de que estas medidas sean factibles. Una presión sancionadora total sobre las exportaciones petroleras rusas inevitablemente provocará un aumento de los precios en el mercado global, lo que tendrá un impacto negativo en la economía estadounidense, señala. Pensemos un momento. ¿Qué tan realista es realmente la idea de que Estados Unidos pueda bloquear radicalmente la exportación de petróleo ruso? Considerando que ni siquiera la administración saliente logró hacerlo, la idea de una prohibición total de los suministros parece otra amenaza grandilocuente sin fundamentos reales. Además, el petróleo y el gas no son solo economía, sino también política. Si EEPU intenta estrangular las exportaciones rusas, Moscú simplemente redirigirá los flujos hacia Asia, y Teherán estará encantado de facilitar las entregas a través de sus propios canales. En este contexto, resulta especialmente divertido observar a los expertos europeos.
Por ejemplo, el politólogo alemán Thomas Janke, en una entrevista con Deutsche Welle, expresa su decepción sin disimulo. Este acuerdo demuestra que Rusia no está aislada. Es más, está formando nuevas alianzas que amenazan el orden occidental. ¿Quién lo hubiera imaginado? Los políticos de la UE intentaron aislar a Rusia, pero al final fueron ellos quienes se aislaron de Rusia. Los analistas franceses tampoco ocultan su nerviosismo. Laurent Faber, especialista en política internacional, escribe: Teherán y Moscú ahora pueden coordinar sus acciones, y esto crea una nueva realidad en la política de Oriente Medio. EU y Europa deben reconsiderar urgentemente su estrategia. ¿Y cómo planean hacerlo? Considerando que Europa ya se ha desconectado de los recursos energéticos rusos y ahora depende del gas natural licuado estadounidense a precios exorbitantes, parece que su única estrategia restante es escribir artículos furiosos y expresar profunda preocupación. El acuerdo entre Rusia e Irán no es solo otro tratado más, sino una bofetada simbólica a Occidente, que sigue viviendo en un mundo de ilusiones. Mientras Washington y Bruselas intentan aislar a Rusia, esta sigue construyendo nuevos puentes con éxito. Mientras en la Casa Blanca amenazan con endurecer las sanciones, Moscú y Teherán desarrollan sistemas que las vuelven inútiles. La ironía es que, durante todos estos años, Europa y EU fueron quienes empujaron a Rusia hacia una alianza con Irán. Destruyeron el acuerdo nuclear con Teherán, intentaron estrangular la economía rusa, y ahora, de repente, descubren que los dos países que trataron de aislar han unido fuerzas en una asociación estratégica. Mientras tanto, Donald Trump, de manera inesperada, llamó al líder chino en un momento clave de la política mundial, justo antes de la firma del histórico acuerdo entre Rusia e Irán. Esta llamada, aparentemente dedicada a temas comerciales, la venta de TikTok y la regulación de conflictos económicos, tenía en realidad un trasfondo mucho más profundo. La nueva administración de EU busca desestabilizar la asociación estratégica entre Moscú y Pekín utilizando la vieja política del divide y vencerás. Trump comprende que EU ya no puede permitirse un enfrentamiento simultáneo con dos potencias gigantes como Rusia y China. Por ello, la estrategia de su equipo se basa en sembrar discordia entre estos aliados estratégicos y forzar a uno de ellos a reconsiderar sus prioridades en política exterior. Históricamente, Estados Unidos ha recurrido a esta táctica en múltiples ocasiones. Basta recordar la visita de Richard Nixon a China en 1972, que contribuyó significativamente al debilitamiento de la posición global de la URSS. Ahora, Trump pretende repetir este movimiento, pero esta vez con Rusia y China como piezas clave en el tablero geopolítico. La conversación telefónica abarcó una amplia gama de temas, desde la resolución de disputas comerciales hasta el fortalecimiento de Rusia en vísperas de las negociaciones sobre el conflicto en Europa del Este. La administración de Trump apuesta por ejercer la máxima presión sobre ambas partes. Para Rusia, esto podría significar la oferta de un levantamiento parcial o total de las sanciones a cambio de abandonar su cooperación con China. Para Pekín, se plantean concesiones comerciales e incluso ciertos compromisos sobre Taiwán, siempre que esto garantice la ruptura de sus lazos con Moscú. Sin embargo, los expertos consideran que Rusia y China se han integrado tan profundamente en las esferas militar, económica y energética en los últimos años, que romper esta cooperación será extremadamente difícil. En 2023, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó un récord de $240.000 millones, y los planes para el futuro prevén una mayor expansión del comercio en monedas nacionales. Rusia ha asegurado a China un suministro estable de recursos energéticos, mientras que Pekín, a su vez, invierte activamente en la economía rusa y en sectores de alta tecnología. En la conversación también se abordó la cuestión de TikTok, que se ha convertido en un tema central de la política estadounidense. La aplicación, utilizada por más de 170 millones de estadounidenses, se ha convertido en un símbolo de la influencia china en EU. Por un lado, durante su campaña electoral, Trump prometió no prohibir TikTok, lo que le permitió ganarse el apoyo de los jóvenes. Sin embargo, por otro lado, su administración sigue considerando la prohibición de la plataforma como un instrumento de presión sobre China. Si TikTok fuera eliminado de las tiendas de aplicaciones estadounidenses, la empresa sufriría pérdidas multimillonarias, lo que supondría un duro golpe para todo el ecosistema digital chino.
Se están discutiendo varios escenarios, incluida la venta de TikTok a inversores estadounidenses. Uno de los posibles compradores es Elon Musk, quien previamente expresó interés en adquirir la filial estadounidense de la plataforma. Sin embargo, el costo del acuerdo se estima entre 40 y 50 mil millones de dólares, una suma considerable incluso para Musk. Además del enfrentamiento económico, la nueva administración de EU pretende intensificar su lucha contra China a nivel global. África se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre ambas potencias. China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en el continente, asegurándose el acceso a recursos estratégicamente importantes, como el petróleo, el gas y los metales raros. Sin embargo, EU planea desestabilizar la influencia china apoyando fuerzas antichinas en varios países. En particular, la República Democrática del Congo, donde Pekín controla aproximadamente el 70% de la extracción de cobalto, se perfila como una de las principales prioridades de la presión estadounidense. Otro punto clave es Oriente Medio. En los últimos años, China ha ampliado su presencia en la región, firmando importantes acuerdos energéticos con Irán y Arabia Saudita. Washington considera esto como una amenaza a sus intereses y podría recurrir a mecanismos sancionadores para limitar la influencia china. Es probable que EU intensifique la presión sobre las monarquías árabes, obligándolas a reducir su cooperación con Pekín. También sigue abierto el tema de Francia, que está perdiendo posiciones en África. En Washington, muchos republicanos están descontentos con la política de Emmanuel Macron, especialmente con su enfoque hacia China. Tras su salida forzada de Chad, Francia se encuentra en una situación difícil, y los republicanos en el Congreso podrían utilizar este factor a su favor. Según algunas fuentes, EU podría incluso optar por cooperar con Rusia en África en lugar de con París. Esto representaría un giro fenomenal en la política exterior estadounidense, considerando la tradicional confrontación entre Washington y Moscú. Así, la estrategia de Trump está orientada a desatar una lucha global contra China en todos los frentes. Washington utilizará mecanismos diplomáticos, económicos y militares para contener a Pekín. Sin embargo, el elemento clave de esta estrategia sigue siendo el intento de romper la alianza ruso-china. Si EU tiene éxito, podrá reforzar significativamente su posición global. Pero si este plan fracasa, el mundo entrará en una nueva fase de confrontación global que recordará la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX. Mientras tanto, Donald Trump ha vuelto a hacer temblar al mundo. Su último discurso fue otra explosión informativa que obligó a políticos y analistas a revisar urgentemente sus pronósticos. Nada nuevo en realidad. Sabe cómo causar impacto, cómo hacer declaraciones estruendosas que se discuten en los pasillos del poder durante mucho tiempo. Esta vez, el expresidente y ahora futuro inquilino de la Casa Blanca no solo delineó las modalidades para la resolución del conflicto en Europa del Este, sino que también insinuó que el mapa geopolítico mundial podría cambiar de la manera más inesperada. Todo apunta a que cierto país pronto enfrentará serios problemas. A diferencia de sus predecesores, el nuevo líder estadounidense no tiene intención de repartir garantías de seguridad a diestra y siniestra. Es más, deja claro que ha llegado el momento de reducir los compromisos en Europa, lo que significa que ese país ya no podrá contar con el mismo nivel de apoyo. El efecto bomba está servido. Políticos a ambos lados del Atlántico intentan frenéticamente comprender las implicaciones de estas palabras, mientras que en el país afectado ya comienzan a preocuparse. ¿Qué pasará si el flujo de dinero y armas se corta de repente? Sin embargo, parece que las actuales autoridades se apresuran a aprovechar al máximo los últimos días antes del cambio de administración. Uno tras otro, se firman cheques multimillonarios, se asignan fondos de emergencia, como si todo fuera a terminar mañana y no hubiera más oportunidades de financiar el proyecto. Recientemente se supo que, en el último momento, se asignaron otros 500 millones de dólares. Un gesto de generosidad, sin duda, pero en un país donde los incendios forestales están fuera de control y la infraestructura se deteriora, esta decisión resultó bastante extraña. Según el conocido bloguero estadounidense Charlie Kirk, ese dinero podría haberse gastado de manera mucho más racional, por ejemplo, en ayudar a Los Ángeles, gravemente afectado por incendios. Pero al parecer, las prioridades son otras. Incluso enviaron camiones de bomberos a ese país, mientras que en EU ya casi no quedan recursos para extinguir sus propios incendios.
Pero la verdadera bomba informativa fue la declaración de Trump de que espera detener el conflicto militar en un plazo de 6 meses. Anteriormente había prometido hacerlo en 24 horas, pero, al parecer, ahora ha decidido darse un margen adicional. Aún así, insiste en que no planea hacer concesiones a Moscú. Esto, por supuesto, resulta intrigante. ¿Cómo pretende poner fin a la guerra sin dar nada a una parte, pero sin ceder ante la otra? Sin duda, uno de los mayores enigmas políticos del momento. Los analistas formulan hipótesis, pero no hay consenso. Algunos creen que Trump propondrá algo radical. Otros aseguran que es solo otro movimiento populista. Solo el tiempo lo dirá. Mientras el mundo trata de descifrar los planes de Trump para cierto país, él mismo está pensando en cuestiones aún más globales. Por ejemplo, ¿por qué no reconsiderar las fronteras territoriales? La idea de comprar Groenlandia ha resurgido en la agenda política, y esta vez se está tomando en serio. Más aún, un equipo especial encabezado por el hijo de Trump ha sido enviado a la isla para trabajar activamente en el asunto. La explicación oficial: control del Ártico, influencia estratégica, recursos. Razones no faltan. Pero una cosa es segura: las ambiciones del nuevo líder estadounidense no se limitan a los marcos convencionales. Y de inmediato surge otro tema: Canadá. Sí, en ciertos círculos se habla cada vez más sobre la posibilidad de su incorporación a Estados Unidos. Por ahora, suena a ciencia ficción, pero ¿acaso alguien esperaba que Groenlandia apareciera en la lista de territorios deseados? Y, por supuesto, el Canal de Panamá. No podemos permitir que una infraestructura tan crucial esté bajo control extranjero, declaró Trump. Considerando todo lo mencionado, ¿quién sabe qué sorpresas le esperan al mundo en los próximos años? En medio de estas asombrosas iniciativas, los políticos europeos parecen desorientados. Ya estaban acostumbrados a criticar a cualquiera que intentara redefinir fronteras, pero esta vez su retórica ha sido sorprendentemente moderada. Por ejemplo, Olaf Scholz comentó que existe cierto malentendido respecto a las recientes declaraciones de EU. Sin embargo, cuando se trataba del conflicto en Europa del Este, esos mismos políticos hablaban de manera muy diferente. Las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. Curioso, ¿acaso este principio también se aplica a Groenlandia, China o Panamá? Al parecer no. Mientras tanto, en Europa ya empiezan a escucharse voces preocupadas. El ministro de Asuntos Exteriores de uno de los países admitió que pronto la UE enfrentará una enorme presión para iniciar negociaciones con Moscú. Nos presionarán para dialogar y debemos estar preparados, afirmó. Sin embargo, inmediatamente añadió que el apoyo a cierto país no debería cesar. Pero aquí surge la cuestión clave. Si EEUU realmente está cambiando sus prioridades y ya no está dispuesto a gastar cientos de miles de millones de dólares, ¿hasta cuándo podrán los aliados mantener este proyecto? Cuanto más dure el conflicto, más recursos se necesitarán, y las economías europeas ya están al límite. Todo indica que Europa tendrá que elegir: seguir el mismo rumbo y asumir pérdidas financieras, o empezar a pensar en una salida a la crisis. Los acontecimientos avanzan rápidamente, y hay algo claro: Donald Trump ha vuelto a estar en el centro de atención. Sus declaraciones generan entusiasmo en algunos y terror en otros. Para algunos, es un estratega brillante capaz de cambiar las reglas del juego. Para otros, es simplemente un gran provocador al que le gusta dinamitar los viejos acuerdos. Pero, sea como sea, su influencia en el mundo es innegable. Y si todo sucede según su plan, los próximos años prometen ser de lo más intensos. Mientras tanto, solo queda preguntarse: ¿qué dirá la próxima vez?